En esta hora que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a tocar el tema buscando agradar a Dios. El texto que vamos a ver sería 1 Samuel 13:14, que dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de ti, Padre maravilloso, queriendo agradarte, Señor, queriendo buscar tu rostro, Señor, queriendo, Señor, encontrar tu bendición. Maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque sé, Padre bendito, que tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. En la historia de David, del rey David, el rey David fue el hijo más chico de Isaí, y dice su palabra que era un varón conforme al corazón de Dios. El profeta Samuel le dijo a Saúl que había actuado locamente y que a consecuencia de eso Jehová iba a quitarle el reino y que el próximo rey era el rey David. Podemos ver aquí que cuando queremos agradar a Dios, hermanos, buscamos de Él, pero tenemos el ejemplo de el rey David, ya que él, siendo un niño, él buscaba de Dios. Allá donde andaba con las ovejas, él era un hombre, como dice la palabra del Señor, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él se consagraba mediante la oración, él buscaba el rostro del Señor. Y en esta historia, el rey David seguramente no sabía lo que le esperaba, porque toda esta historia que nos relata, él era el hijo más pequeño. Dice que cuando él se acercó a lo que era sus hermanos, cuando andaban tratando de derrocar al gigante, ellos lo tuvieron en poco. De hecho, hasta lo ofendieron de que se regresara a cuidar las ovejas. Pero él no hizo caso a esas palabras. ¿Por qué? Porque él dijo: el que está conmigo es más fuerte. Y bendito Dios que él le creyó al Señor y buscó agradar a Dios en el sentido de que él no estaba de acuerdo que el gigante se burlara del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, cuando buscamos agradar a Dios, el Señor nos va a respaldar. El Señor nos respalda de tal modo que tenemos la victoria contra gigantes. Y así, hermanos, vamos a mencionar algunas evidencias de cuando buscamos agradar a Dios. ¿Por qué quiero ser aprobado en Dios? En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando buscamos la aprobación del Señor, el Señor nos va a respaldar, nos va a aprobar
aprobar y nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra palabra, vamos a buscar su aprobación. Dice en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí podemos ver que no debemos de buscar agradar a los hombres, sino a Dios. Dice su palabra que por consecuencia encontraremos gracia delante de los hombres al estar delante de Dios, al encontrar ser aprobados delante de Él. ¿Por qué quiero ser gozoso en Dios? En Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, y este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando queremos estar gozosos en Dios, nos vamos a gozar en Él, nos vamos a agradar en Él y Él nos da su salvación. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El Señor aquí nos dice que nos gocemos con nuestros hermanos, pero no solamente que nos gocemos, sino que también lloremos con nuestros hermanos cuando hay una tristeza, cuando hay una alegría, que seamos con ellos para ser gozosos en nuestro Dios. ¿Por qué quiero ser rescatado en Dios? En el Salmo 103:4 dice que el Señor es el que rescata del hoyo tu vida, es el que corona de favores y misericordias. Cuando somos rescatados en Dios, Él nos va a dar de sus misericordias, Él nos va a dar de su favor y Él va a rescatar del hoyo de nuestra vida, de donde andábamos, de cómo andábamos, penando, sufriendo. Él tuvo misericordia de nosotros y Él nos rescató. Dice en Isaías 52:3, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Aquí nos menciona que Jehová a su pueblo lo rescata sin dinero. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que puede sacarnos de donde estemos, de rescatarnos, hermanos. ¿Por qué quiero ser acercado en Dios? En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estamos cerca del Señor, vamos a tener su misericordia y vamos a hallar su gracia, vamos a tener su respaldo, su oportuno socorro en las angustias que pasemos. Dice la palabra que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, mas dice que no somos de este mundo y que el Señor nos va a dar su gracia, nos va a respaldar, nos va a dar su apoyo para salir adelante en cada situación que pasemos. No esperemos que no pasemos situaciones, hermanos, porque mientras estemos en este mundo, así será. Mas, sin embargo, vamos a tener la gracia y la misericordia de nuestro Dios, el oportuno socorro, el cual nos va a dar aliento, el cual nos va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante, nos va a dar paz. Dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Cuando nos acercamos al Señor, hermanos, debemos de contar con una fe y pedirle que cada día nos aumente la fe para ser agradables a Él, para estar cerca de Él y para seguir confiando en Él, en que Él nos dará el respaldo, nos dará el apoyo, nos dará el galardón. ¿Por qué quiero ser digno en Dios? En Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo aquí le dice a la iglesia que andemos de acuerdo a lo que decimos que somos. Si decimos que somos llamados, que nos conduzcamos de acuerdo a la vocación que decimos tener. En Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice que el Señor nos va a dar su dignidad. ¿Por qué? Porque aceptamos padecer por su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo. Y en esa justicia Él nos da la dignidad. Dice, ¿por qué quiero ser amado en Dios? En Proverbios 8:17 la palabra nos menciona, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En esta hermosa palabra nuestro Dios nos dice que Él nos ama, que le busquemos por la mañana. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor siempre nos ha amado a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros comportamientos, a pesar de cualquier situación. El Señor siempre nos ha dado su amor y nos ha prolongado su misericordia. ¿Por qué quiero ser refugio en Dios? En el Salmo 46:7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová es mi refugio, dice en esta bendita palabra. El mismo Dios que fue el refugio de Jacob sigue siendo nuestro refugio. En el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Si nosotros nos derramamos nuestro corazón delante del Señor, Él en todo tiempo va a ser nuestro refugio. Él nos va a respaldar, Él nos va a acompañar, Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos en la angustia que estemos pasando. El Señor es fiel a su palabra, el Señor no falla. Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios. Hermanos, recapitulando, hablamos de por qué quiero ser aprobado en Dios, por qué quiero ser gozoso en Dios, por qué quiero ser rescatado en Dios, por qué quiero ser acercado en Dios, por qué quiero ser digno en Dios, por qué quiero ser amado en Dios, por qué quiero ser refugio en Dios. En esta hora, amados hermanos, yo les invito a que sigamos buscando agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro deseo de cada día acercarnos a Él.
¿Para qué? Para ser agradables a nuestro Dios. En esta hora que el Señor les bendiga.